Queridas hermanas, paz a vosotras. Qué gusto volver a saludarnos el día de hoy, este hermoso primer lunes del tercer mes de este año 2024. Muchísimas gracias por apartar este tiempo de su día, de este primer día laboral que se presta un poquito más atareado de los restantes días de la semana. Te agradecemos muchísimo a Dios que nos permita continuar presentando a ustedes series que pueden edificarnos, que van a ser de grandes bendiciones. Como ustedes saben, el día de hoy iniciamos una nueva serie que pudieron ver en el intro, en la cortinilla, que se titula Indigna según quién. Queridas hermanas, como bien saben, a nosotros les pedimos a ustedes que puedan ayudarnos a compartir este video para que más hermanas se sumen, para que más hermanas se edifiquen con estos mensajes, con estas reflexiones que son de muchísima importancia que tengamos presentes, justamente porque estamos a muy pocos días de conmemorar la Cena del Señor. Esta breve serie, Indigna según quién, ya les habíamos platicado, va a constar de 4 episodios. El primero, el que vamos a abordar el día de hoy, habla justamente acerca del conocer. ¿Qué es lo que nos dice la palabra en cuanto a la conmemoración de la Cena del Señor? Tenemos objetivos. Claro que tenemos objetivos que alcanzar, queridas hermanas, como bien saben, quisiéramos abarcar muchísimos objetivos porque sabemos perfectamente bien que pues a eso estamos llamadas, a conocer lo que la palabra nos dice. Y para eso vamos a compartirlos, pero ya saben que yo no soy la que comparto esos objetivos y el compartirlos justamente es el pretexto perfecto, que déjenme les cuento de paso que el día de hoy estoy más que feliz y contenta. Ahorita van a saber por qué. ¿Qué les parece si por favor vamos a poner ahí en el chat esos saludos para esta hermosa mujer que ustedes saben está en el equipo, que sin ella esto no fuera así de hermosamente posible? ¿De qué les estoy hablando? Pues de mi querida paisana, de esa mujer hermosa que muchas de aquí conocemos, mi queridísima hermana, Perla Esquivel. Presúmeles, paisana, ¿dónde estás, por favor? ¿Estás lista? Claro que sí, paisana, un gusto saludar a nuestras hermanas desde la hermosa Perla Tapatía, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Bueno, en realidad, en Zapopan, Jalisco, desde Residencial Alhambra, espero haberlo dicho bien. Es un gusto y una dicha saludarles en esta tarde en la cual estamos iniciando con una nueva serie que ya bien nos compartía nuestra querida paisana, mi hermana Rosa Isela. Y además déjenme contarles que, bueno, tengo la dicha de estar compartiendo con ella estos días porque me ha dado el hospedaje aquí en su casa, así que cuando gusten, tómenle la palabra porque aquí serán bien recibidas. Pues bien, queridas hermanas y amigas, hoy, hoy nos adentraremos en 3 objetivos que son de suma importancia al reflexionar en este tema del cual hoy se titula ¿Qué dice la palabra sobre tomar la cena indignamente? Y nuestro primer objetivo es el siguiente, no lo pierda de vista: explorar el significado de tomar la cena del Señor indignamente. Número 2, comprender las posibles consecuencias espirituales. ¿Y cuál es nuestro tercer objetivo? Aprender cómo prepararnos adecuadamente para este memorial sagrado. Y para ello, déjenme compartirles que es momento en que hagamos una pausa para pedirles que por favor nos apoyen compartiendo esta transmisión con las hermanas de su congregación. Etiqueten aquí también, si ustedes desean, a su pastor para que pueda estar al tanto. Sabemos que en estos días previos a la Cena del Señor, bueno, ya empezamos a adentrarnos en los estudios, en las ocupaciones, en los pendientes correspondientes, pero lo más importante es no perder de vista lo que nos dice la palabra del Señor.
Por eso es que en esta breve serie, con 4 expositores que nos estarán acompañando, los cuales, déjenme mencionarles, todos son ministros de nuestra iglesia, siervos fieles, amantes de compartir la palabra y sobre todo con el deseo de reflexionar en ella y ser de bendición. Así que no se la pierda. Además, debo mencionarles que esté atenta porque hoy es el primero, pero el siguiente va a ser el próximo lunes 18 para que desde ya lo vaya apuntando en su agenda. Después nos vamos a ir al lunes 1 de abril y por último, 6 días antes de la Cena del Señor, el lunes 15 de abril. Muy bien. Déjenme compartirles que el día de hoy nos sentimos honradas y agradecidas con el Señor porque nuestro primer expositor, en cuanto le dijimos, querido profesor, nos encantaría que sea usted el que inicie con esta serie, de inmediato dijo, heme aquí. Y sí, ya les mencioné que es profesor tanto mío como de mi querida paisana, porque él es nuestro maestro en el seminario de entrenamiento ministerial. Quiero contarles un poquito acerca de nuestro expositor. Su nombre completo es Josué Ramírez de Jesús. Actualmente, como bien les mencionaba, imparte cátedra en el seminario de entrenamiento ministerial. A la edad de 23 años, decidió formarse en dicha institución. Viajó a Cuernavaca y estudió en la modalidad presencial. Internado, una vez que egresó, fue asignado como pastor dedicado en la iglesia de Tacuba, en la Ciudad de México. Después de 6 años, fue invitado a dar clases en el seminario de entrenamiento ministerial y al mismo tiempo a ser pastor voluntario de la iglesia Seguidores de Cristo en Cuernavaca, Morelos. Su lugar de nacimiento en la hermosa ciudad de Toluca, en el Estado de México. Su estado civil, bueno, nuestro querido profesor es casado, su esposa es originaria de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Actualmente viven en el Estado de México. Está en proceso de embarazo junto con su amada esposa y todo indica que en estos casi 7 meses que va a cumplir de gestación su bebé, va a ser un varoncito. Así que además aprovecho, queridas hermanas, para pedirles que oremos por este embarazo, para que llegue a término con todo bien y pronto podamos dar acción de gracias por tener este nuevo bebé dentro de nuestra comunidad de fe. ¿Cuál es la formación académica de nuestro expositor? Él es técnico superior universitario en procesos de producción, egresado, como bien les compartía, del seminario de entrenamiento ministerial en el 2013, licenciado en educación. Ocupación actual, profesor de tiempo completo. ¿Desde cuándo es miembro de la Iglesia de Dios Séptimo Día? ¿Qué creen? Desde su infancia, ya que sus padres acudían a la iglesia desde antes de que él naciera, pero él bajó a las aguas del bautismo en el año 2009. Participa en los siguientes ministerios. Es pastor adjunto de la congregación en la que se congrega, es miembro del Departamento Distrital de Misión en el distrito número 17, editor de la revista para pastores y líderes, además de ser el editor de los devocionales del Pan para el Alma. Actualmente, miembro del Consejo de Administración, congregante en el Templo Betel en Agrícola Analco, Lerma, en el Estado de México. ¿Y cuál es su pasaje favorito y con el cual se identifica? Y escuche este hermoso pasaje. Se encuentra en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 9, la primera parte, y dice así: te haré inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca. Todas estas credenciales presentan a un extraordinario profesor, quienes hemos tenido la dicha de que nos imparta cátedra
hemos sido bendecidos y edificados por sus conocimientos, pero sobre todo por un trato serio, respetuoso, amable, afable y es un hombre sumamente inteligente. Además de que sirve fielmente al Señor y déjenme decirles que tuvimos la dicha de saludar a su hermosa esposa, ya verla embarazada en la sesión de invierno en el estado de Oaxaca. Hacen una pareja preciosa y hoy nos sentimos agradecidas, honradas y sumamente bendecidas de que sea usted, querido profesor Josué Ramírez de Jesús, ministro de nuestra iglesia, quien dé la apertura en esta nueva serie titulada Indigna según quién. Así que sea bienvenido a este espacio y queda a cargo de esta transmisión. Adelante. Muy bien, muchas gracias, hermana Perla, mi hermana Rosa Isela, por esta presentación y también por la invitación que me hacen. Me siento muy contento y agradecido con ustedes de compartir este espacio también a todos los que nos ven, los que nos escuchan. Les mando un saludo fraterno de paz a voz y deseo también que Dios les bendiga abundantemente. Y bueno, en esta ocasión he sido invitado a compartir una reflexión sobre un texto. Voy a compartir mi pantalla para que lo puedan ver. Y el tema es, ¿qué dice la palabra sobre tomar la cena indignamente? ¿Qué dice la palabra? Recordamos que este texto aparece en la primera carta a los Corintios, es un texto del apóstol Pablo a esta comunidad, y es un texto que sin duda está presente cada año antes del evento de la cena en muchas de las congregaciones. Es un texto muy predicado, es uno de los textos más conocidos también, pero vamos a ver si es uno de los textos más conocidos no solamente en su letra, sino en su sentido, en su profundidad, a la luz de esta reflexión que vamos a tener. Y quiero comenzar, queridos hermanos, hermanas, diciendo que en ocasiones lo tradicional es normativo. ¿A qué me refiero con esto? Que en las iglesias tenemos prácticas a las que nos hemos habituado y lo hemos hecho ya la norma. Pero a veces no solamente son prácticas, sino creencias. Creencias que nos han dicho de generación en generación, de año en año, y la hemos hecho la norma. Y esto es muy común. De hecho, hay un dicho que dice, a la casa que fueres, haz lo que vieres. Y entonces, así sucede también dentro de las congregaciones. Por ejemplo, los horarios de nuestros cultos, que son herencia de quizás varias generaciones, ahora son la norma. Las formas, y específicamente para hablar de la cena del Señor, también hay tradiciones que se han hecho norma, hay formas, hay conductas que se han hecho norma. Por ejemplo, en algunas congregaciones tienen una copa, en otras congregaciones tienen copas individuales, y eso se ha hecho como que una norma, ¿no? En ocasiones incluso hasta debaten si esto o aquello es correcto. Las alabanzas, instrumentos, y bueno, la mayoría de nosotros estamos acostumbrados, habituados a ciertos símbolos, a ciertos conceptos, y de esa manera estamos ya como que en una sociedad o en una iglesia ya muy contextualizada a lo que hemos hecho por muchos años. Y eso en ocasiones es bueno, pero en ocasiones necesitamos también cuestionarlo para poder profundizar en ciertas prácticas o en ciertas creencias, en ciertos significados bíblicos, para que nos puedan arrojar mucha más luz de la que ya nos ofrece. Hablando de la Cena del Señor, que está por celebrarse el 21 de abril, primero Dios, estaremos todos juntos sentados a la mesa del Señor. Es un evento muy importante en el cual nos preparamos con mucha anticipación. Seguramente en sus congregaciones ya están comenzando con estos preparativos, asignando funciones, etcétera. Y bueno, la Cena del Señor es la manera de mantener siempre en nuestra mente el sacrificio de Jesús por medio de su muerte. Recordamos su muerte, pero también nos identificamos con su resurrección. Y esto es hermoso porque desde mi comprensión, la Cena del Señor va muy ligada con el bautismo, porque participamos de la Cena del Señor quienes nos bautizamos. Y
El bautismo, que es una manifestación externa de una transformación interna, en el bautismo sucede algo muy interesante porque ahí el Señor nos afirma como sus hijos, pero en la cena del Señor nosotros afirmamos que somos parte de un cuerpo, que compartimos una doctrina, que compartimos ciertas prácticas, creencias, fundamentos de fe, y en la cena nosotros seguimos afirmando nuestra fe, nuestro compromiso y nuestra pertenencia al cuerpo de Cristo. En la cena del Señor nosotros afirmamos nuestra pertenencia al cuerpo de Cristo. Eso es algo muy relevante. No es solamente participar de un evento individual donde el Señor me salvó, sino también participamos de un evento colectivo, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Y a mí me gustan estos dos eventos porque son nuestro fundamento doctrinal puesto a la práctica. En realidad ahí está manifestado todo lo que somos, todo lo que creemos. Y es la manera de mantener siempre en nuestra mente lo que el Señor ha hecho por nosotros. Por eso es un memorial. Pero cuando recordamos, también es algo más profundo que simplemente pasar por la memoria, pasar por los recuerdos. Recordar es la contracción de dos palabras, re y cordis, que quiere decir pasar por el corazón. Entonces, en la cena del Señor, nosotros pasamos por el corazón este evento tan grande y magnífico que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Es un evento muy interesante, muy importante, y sobre todo es que, aunque recordamos su muerte, pues no nos identificamos con la muerte, sino más bien nos identificamos con la resurrección. En la cena del Señor no estamos muriendo, estamos resucitando constantemente. Es una eh, situación muy interesante, importante que debemos de resaltar. Para ir al texto que nos toca analizar en esta ocasión, que se encuentra en Corintios capítulo 11, pues lo tengo aquí presente. Como ustedes verán, nuestras Biblias, la mayoría secciona algunas partes que dicen, por ejemplo, en la Reina Valera, abusos en la cena del Señor, institución de la cena del Señor y tomando la cena indignamente. Y en ocasiones lo analizamos así como que muy aparte, del 23 al 26, una sección, o del 27 al 34, pero en realidad forman parte de un todo. No podemos entenderlo uno sin lo otro, por eso me atrevo a ponerlo aquí, aunque es mucho texto, pero para que tengamos esta situación en mente, tenemos que leer todo el contexto para poder entender pues lo que el apóstol está diciendo. Así que voy a comenzar la lectura muy rápida, breve, para que tengamos el contexto. Sé que muchos lo tenemos en la mente, pero no está por demás recordarlo. Pero al anunciarlos, esto que sigue no los alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunir vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues qué, ¿no tenéis casa en que comáis o bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En todo esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros,
y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿no seríamos juzgados? Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros, y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Y estas son las palabras del apóstol Pablo. Hay que recordar algo, queridos hermanos y hermanas. La literatura epistolar del cristianismo estuvo motivada por una crisis. Lo que Pablo escribió estuvo motivado por una crisis. Para Pablo, la carta fue un instrumento para la misión y la dirección de la comunidad, porque las cartas pretenden corregir, animar, pastorear, edificar, enseñar. Las cartas son lo más cercano a su presencia física, de manera que quien la lee en público está actuando como en su lugar y ahí se ve representado. También las cartas no van a dar muchos detalles porque la comunidad ya lo asume. Problema para nosotros porque desconocemos los detalles, ¿verdad? Pero para la comunidad esto no es problema porque la comunidad misma conoce todos los detalles. Entonces, la comunidad, las cartas no solo sirven para edificar, sino también para contrarrestar aquellas acciones equivocadas, alejadas del evangelio, que se están no solamente predicando, sino también realizando en aquellas comunidades, en su ausencia. Entonces, por eso el apóstol escribe. Hay una situación caótica, hay una crisis y el apóstol tiene que atenderla y la va a atender a través de sus cartas, en específico de esta. También, otro dato que tengo que compartirles para que podamos tener toda la visión panorámica, es que el apóstol, junto con la joven comunidad cristiana, se reunía en varias casas. No tenían un templo como nosotros, no tenían una instalación dedicada solamente a sus reuniones, sino que iban de casa en casa. Pudiera bien funcionar como una estrategia misionera, porque también estaban en algunas sinagogas, en alguna ocasión, el apóstol o en algún taller, pero la mayoría de veces estaba en una casa. Pero cuando tenían reuniones grandes, reuniones que rebasaban la cantidad de personas que normalmente estaban en una casa pequeña, bueno, se llevaba a cabo en locales alquilados. Lo mismo sucede en la Cena del Señor, donde se realizaba, es muy probable que había un local alquilado o de algún cristiano rico que prestara su casa, que era más grande que las normales, y allí pudieran ellos celebrar estos actos tan importantes, congregarse todos y ahí participar. Esto parecería muy sencillo, pero esto ya va implicando ciertas situaciones, porque entonces el que presta la casa o el que alquila el lugar va a tener cierta preponderancia, va a tener cierta importancia dentro del grupo que se va a dejar ver en las cartas del apóstol Pablo, en específica en esta. Parece que Pablo está preocupado porque había una práctica que tenía que ver con el banquete o el ágape que debería nivelar entre las clases sociales cuando se reunían como iglesia. Es decir, si la sociedad está conformada por estructuras verticales de mayor a menor importancia, estas prácticas tendrían que ser horizontales, donde todos sean uno, donde todos tengan el mismo valor. Y esto principalmente en la iglesia. Pero sucede que en estas prácticas lo que sucede es que se había reforzado justamente las diferencias sociales existentes entre los propios miembros de la comunidad, es decir, entre los que tienen y los que no tienen. ¿Por qué menciono esta práctica de este banquete fraterno, banquete de amor o ágape? Porque en el contexto de la Cena del Señor esto se daba.
no era algo como lo que nosotros actualmente hacemos, que solamente vamos al templo con los emblemas, participamos del culto, los emblemas y el lavatorio de pies, termina el evento y bueno, la mayoría nos retiramos a casa. Pero no, aquí en este contexto había un banquete antes de participar de lo que hoy conocemos como los emblemas. Y este banquete se le conocía así, el banquete ágape, donde el, el anfitrión, el que patrocinaba todo el evento, era principalmente el que invitaba a todos y él era el personaje importante de ese momento. Y había una distinción porque él era el que tenía dinero, pero también había hermanos pobres, algunos esclavos, algunos jornaleros que tenían unos horarios de trabajo más rígidos y entonces no podían llegar al momento del banquete. El apóstol lo tiene claro. Esta manera de comer no es participar de la cena del Señor. No representa esta realidad transmitida por él que proviene del mismo Señor Jesús. Es decir, lo que esta comunidad en este evento específico está realizando ya no es participar de la cena del Señor, porque ya le están dando interés e importancia a otras figuras, a otros quizás modelos, acciones que se apartan de lo que el Señor enseñó. Por eso el apóstol Pablo tiene que recordarles, yo recibí del Señor esto, yo recibí en enseñanza esto. Había ya una tradición cómo se tenía que celebrar, pero lo que estos hermanos estaban haciendo era contrario. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, un ágape o una fiesta de amor era una comida de compañerismo que comían los cristianos en la iglesia primitiva. Hay evidencia bíblica de la práctica de estas comidas comunitarias, durante las cuales los cristianos se reunían no solo por el sostén, no solo por la socialización, sino por el compañerismo. Por eso se llamaba fiesta de amor o fiesta ágape, no solamente para comer, porque algunos no tenían, sino precisamente para fraternizar entre todos, por el mero hecho de compartir el alimento y compartir la vida con aquellos que el Señor también redimió, con mis compañeros de fe, mis compañeros de camino. Pero lo primero que observa el apóstol es, él ha escuchado de terceras personas, ya lo vimos en el relato que leí, él ha escuchado, oído, dice el apóstol, cierto problema. Ya había establecido el rito anteriormente de cómo celebrarse, según leemos en el verso 23, basado en tradiciones que él mismo había recibido a su vez, pero es decir, la cena del Señor se había desvirtuado y ya no comunicaba su esencia original. ¿Por qué? Porque mientras unos pasaban hambre, otros ya estaban embriagados, dice el texto. El requerimiento de Pablo es sencillo y directo. Así que, hermanos, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. Hay que esperarse, hay que comer juntos para que sea un evento realmente significativo que muestre los valores del Evangelio y que muestre sobre todo el accionar de Jesús. La mayoría de nuestras congregaciones así lo hacen, ¿no? De hecho, cuando se reparten los emblemas, normalmente quien preside hace una pregunta. Todos tienen el jugo de la vid, todos tienen el pan, y bueno, ya todos responden, y si alguno falta, pues espera, ¿no? Nosotros lo hacemos así, pero en este contexto era muy diferente lo que el apóstol dice cuando les menciona espérense unos a otros. ¿A qué se refiere ese espérense unos a otros? Bueno, tiene que ver más con algo más profundo que un simple orden de la celebración. Tiene una profundidad mayor. El banquete, en sus diversas formas,
escondía una simbología y unos valores muy concretos, centrales a la cultura mediterránea. ¿Por qué? Para empezar, no se come con el enemigo, sino con los amigos. Así era en la cultura mediterránea. Nadie iba a invitar a comer o participar de un ágape a un enemigo. Se comía con los amigos. Pero aún dentro de los amigos hay diferencias. Por decirlo de otra manera, dentro de los iguales, no todos son iguales. Donde se coloca cada cual, es decir, qué posición ocupa cada uno, los lugares importantes, los lugares de segundo rango, los lugares de tercer rango, la clase de comida que se ofrece a unos, la clase de comida que se ofrece a otros. Entonces, por eso digo que aparentemente se come con amigos, con compañeros, pero en esta cultura no todos eran iguales. A algunos se les daban cierta preferencia. Algunos tenían los lugares importantes, algunos comían de lo mejor, algunos comían primero. ¿Mm? El banquete en el mundo mediterráneo unía dos polos en tensión, la de crear igualdad, y lo pongo entre comillas porque ya vimos que no todos los iguales son iguales, entre comensales. Según esto, uno debería entrar simbólicamente en una nueva comunidad cuando traspasaba la entrada del comedor. Es decir, si ya fui invitado y paso el umbral del comedor, ya estoy participando de una nueva humanidad. Pero, y aquí está el pero, también estaba diseñado para marcar las diferencias sociales entre ellos. Ok, son parte de una nueva humanidad, todos somos amigos, todos somos compañeros, pero ¿saben qué? Hay diferencias. Y esto es natural por los códigos de honor, por la cultura del clientelismo que existía en aquella época, donde alguno era más importante, cobraba favores y diferentes situaciones que se daban. Esta práctica se basaba en algo tan cotidiano como central en el mundo antiguo, la comensalidad. Esto es, comer y beber juntos alrededor de la mesa. Esto se hacía en la sociedad. ¿Y saben qué? Los cristianos lo practicaban porque todo el mundo lo hacía, participando de alimentos comunes, en este caso, el pan, el vino, y ese era el elemento distintivo que tenían en el contexto de la cena del Señor. Entonces, compartir la mesa era una expresión de intenciones, pero también habían muchos códigos de relaciones sociales que se comunicaban a nivel jerárquico, se veía a quién se incluía, era evidente a quién se excluía, era evidente las fronteras que marcaban y las transacciones que en esas ocasiones se daban también. A propósito de esta práctica, Plinio el Viejo, que es un escritor, o era un escritor y militar romano del primer siglo, dice lo siguiente, refiriéndose a una de estos banquetes, ¿sale? Sería complicado explicar desde el principio y además no interesa cómo llegué a estar de ningún modo ligado con él. Él fue invitado a un ágape, a comer como huésped en casa de un hombre que consideraba a sí mismo limpio y económico, pero a quien yo considero sucio y además derrochador. Para sí mismo y unos pocos más, presentó toda clase de exquisiteces, mientras que al resto presentaba cosas baratas y en pequeñas porciones. Hasta el vino lo sirvió de 3 tipos en pequeñas garrafas, pero no para que hubiera posibilidad de escoger, sino para que no se pudiera rehusar. Una clase para él y para nosotros, otra para los amigos de menor rango, pues hacía diferencia de rango entre sus amistades, y otra para sus libertos y los nuestros. Mi vecino de mesa notó esto y me dijo si lo aprobaba. No, le dije. Entonces, ¿cómo te comportas tú? Me preguntó. También,
Pues en ese momento los considero como comensales y no como libertos. A lo que contestó, pues esto te tiene que costar caro, en absoluto. ¿Por qué no? Porque mis libertos no beben lo mismo que yo, sino que yo bebo lo mismo que ellos. Fíjense la situación. Plinio se escandaliza de esta situación, de que ve cómo es invitado a un ágape, y en ese ágape entre los iguales no son tan iguales, los amigos no son tan amigos, hay diferenciación, y cuando a él se le pregunta, ¿estás de acuerdo con esto? Y él dice, no estoy de acuerdo para nada. Bueno, si tú lo haces diferente, te debe de costar mucho dinero. No, no me cuesta. ¿Por qué? Que yo no invito a que coman lo que yo como, sino más bien yo como lo que los demás comen. Ok, aquí vemos marcadas estas diferencias de rango, de estatus que se daba en aquella época y en aquellos banquetes. Con esto en mente, Pablo no está abogando en este pasaje que nos concierne porque las clases sociales se borren en la sociedad. Lo que le preocupa es que en la comunidad de fe, es decir, en la iglesia, estas sigan siendo las que rijan su práctica de vida. En otras palabras, él no se escandaliza porque en la sociedad esto sea una práctica real, constante, cotidiana, sino que se escandaliza porque esa práctica se metió a la iglesia y en la comunidad las personas están actuando de la misma manera, están creando divisiones, están creando jerarquías, están dándole valor mayor a ciertas personas y están dándole un menor valor a otras. Y esto se da en el contexto de la cena del Señor. Por eso, no pide que la cena deje de ser una comida que satisfaga las necesidades básicas de alimentación, sino que no se haga a costa del otro. Su preocupación se va a centrar en el comportamiento de las personas. El conflicto, entonces, versa sobre dos grupos que están presentes en la cena, los ricos y los pobres, los que tienen y los que no tienen. Y parece que los ricos más bien proveen como si fueran menesterosos a sus hermanos, dándoles en algunos casos las obras. Por eso es que algunos ya comieron, ya participaron de todo y los de que van llegando, los pobres, encuentran las obras o en algunos casos ya no encuentran nada, más que lo que conocemos como los emblemas, que sería otro momento. Este banquete de amor, ágape, era la oportunidad de compartir la mesa, de anunciar que la iglesia era ese conjunto de personas de distinta extracción social que unida se reúne para dar testimonio de la nueva vida en Cristo. La realidad, no obstante, es que las estructuras sociales comunes, tácitas en la sociedad grecorromana, seguían patentes e incidían incluso en la manera en que la comunidad se relacionaba. Es posible que tal fuera la realidad vivida en Corinto, pero el apóstol no le parece que esta sea la forma de reflejar la unidad de la comunidad cristiana. Es cierto, se da, pero el apóstol no está contento con que se dé. Es más, le parece que esto ya no debería de suceder en la comunidad cristiana. Aunque los ricos proporcionaran salones y comidas, hicieran donativos para que participaban todos, bueno, están haciendo distinción de personas y no están tomando la cena como una comunidad fraterna, comunitaria. Se está dando un comportamiento como lo hacen los grecorromanos. Esta sociedad que sí lleva a cabo estas fiestas o estos banquetes, pero con ciertas diferencias. ¿Cuál era el peligro de esto? Si las epístolas responden a crisis, ¿cuál era la crisis que estaba viviendo esta comunidad? ¿Cuál era el peligro? Bueno, el peligro era que la cena del Señor, donde el Señor tendría que ser el anfitrión, pues deviniera en una cena propia, donde otro es el anfitrión, donde el otro se sigue rigiendo con los mismos criterios sociales de los grecorromanos, y que el propósito de cenar y compartir juntos, en vez de fundamentar y representar la unidad de la comunidad,
fuera de nuevo oportunidad para resaltar aún más las diferencias sociales que ya eran obvias a todas luces. Entonces, este era el peligro, que la cena del Señor dejara de ser la cena del Señor. Se llama cena del Señor porque el anfitrión es el Señor. Él nos invita a su mesa, pero algunos tomaban la cena como suya, la mesa como suya, y entonces ellos invitaban a los que querían y le daban prioridad a los que querían. ¿Sí? Esto es realmente peligroso porque entonces la cena se convierte en otra cosa menos en cena del Señor, menos en signo de una nueva humanidad, menos en signo de una nueva realidad. Son solamente palabras, son solamente fórmulas, pero no se está viviendo en la realidad. Parece que los miembros pudientes seguían invitando a personas de su mismo estado social y seguían tratando al margen a la demás comunidad. Ese era el peligro. Los esclavos, los de baja extracción social, debían acabar sus tareas para llegar a este evento y cuando llegaban ya no encontraban más que a los otros embriagados, saciados, y ellos ya no tenían nada que comer y se contentaban solamente con el pan y el vino. Las explicaciones de Pablo desembocan, y no por casualidad, en una instrucción muy concreta para el comportamiento de la comunidad corintia. Pablo quiere solucionar el problema de la comida privada. Ya no es cena del Señor, es una comida privada, remitiéndolo a casas particulares. Es decir, cada uno puede comer y beber en su casa lo que crea conveniente. Dentro de sus cuatro paredes pueden comportarse de acuerdo con las normas de su estamento social, pero en la cena del Señor, las normas de la comunidad tienen preferencia absoluta. Es decir, si alguien quiere seguir viviendo esos criterios, bueno, vaya a su casa, que no se refiere solamente a que coma y beba y se llene, sino que viva esos criterios en su casa. Pero cuando está en la iglesia del Señor, cuando está en la cena del Señor, las normas son diferentes. La comunidad tiene preferencia, no ciertas personas, no cierto grupo. El apóstol no está tratando en esta carta de eliminar las diferencias sociales, porque eso es imposible, sino que el banquete donde el Señor es el anfitrión y que se denomina cena del Señor, bueno, ahí no hay lugar para tales diferencias derivadas de la sociedad donde éstas se acogen con naturalidad. En ese vivir la comunidad de fe de forma solidaria, perdón, sin vencedores, sin vencidos, sin importantes, sin menos importantes, transmite de forma digna el sentido de la cena del Señor. Y aquí vamos aterrizando a lo que nos compete en este tema. La dignificación de la cena del Señor, por tanto, no se encuentra en la introspección del individuo frente a la divinidad. Voy a explicar esto. Cuando nosotros a veces escuchamos esta frase de no participar de la cena indignamente, decimos, bueno, entonces voy a hacer un ejercicio de introspección y voy a analizar en este año cuántas veces pequé, de qué manera, y si considero que pues con eso que pequé, soy capaz o no capaz de participar en la cena. En esta semana, en este mes, en este trimestre, semestre, como uno se evalúa. Pero es la introspección del individuo, es decir, la introspección individual. Yo con mi pecado, yo con mis faltas, pero ajeno a la comunidad. ¿Sí? No se refiere a esto, hermanos. La dignificación de la cena no tiene que ver con introspección del individuo, no tiene que ver con, ok, voy a analizar entonces si soy digno o no soy digno de participar en la cena. No, no, no. Sino en la capacidad de solidarizarse con la comunidad de fe, compuesta de individuos diferentes. Toma así forma una nueva sociedad en medio de la vida, imperfecta y nunca acabada,
pero que comparte lo cotidiano, el alimento, la bebida, haciendo memoria de aquel que lo ha hecho posible y que está ahora presente como anfitrión. Comer indignamente, entonces, no tiene que ver con moralismo, no tiene que ver con cómo me porté, no tiene que ver con si me peleé con la esposa, con el esposo, con los hijos, con el hermano. No, tiene que ver más bien con lo explicado en la línea de la comunión. ¿Sale? Eh, Perdón, con el hermano sí tiene que ver. El mandato repetido de continuar haciendo los gestos de Jesús con el pan y la copa, entonces, en vista de esto analizado, no se puede reducir a un cumplimiento mecánico o a repetir fórmulas mágicas. Es decir, ¿cuál es el cumplimiento mecánico? Llega la cena del Señor, días antes yo me voy a analizar, voy a hacer una introspección y voy a ver, pues, en qué fallé. O algunos, pues, no hacen ni ese ejercicio, es más, ni se congregan durante todo el año, pero llega el momento de la cena del Señor y ahí estoy. ¿Por qué? Porque mi individualidad me dice que sí puedo estar, porque mi análisis interno me dice pues que sí puedo participar, ¿no? Pero no formo parte del cuerpo todo el año. Y esas son las diferencias que el apóstol hace. No se trata de una introspección individual, sino más bien cómo está siendo parte de todo el cuerpo. Para una celebración auténtica, entonces, es necesario vivir las opciones y los criterios de Jesús. Vivir como Él vivía, hablar como Él hablaba, optar por los criterios con los que Él definió su vida, que es una fraternidad en familia, donde los pobres y los débiles sean privilegiados, que esté envuelta en una práctica de justicia y amor hasta la muerte. La Cena del Señor tiene a lo largo del Nuevo Testamento un carácter muy festivo. Es la celebración que confirma la vida en un mundo caótico de muerte. Entonces, sin ponderar todo lo anterior, corremos el riesgo de celebrar, en lugar de Cena del Señor, mesas corintias. Y las mesas corintias son indignas, porque quebrantaban el principio de la comunidad, de la inclusividad, de la igualdad. Todos somos iguales en este momento. Y esto tiene que, al menos, sí, encendernos las alarmas, de decir, a ver, si hay un ejercicio de introspección que tengo que hacer, no es individual, sino más bien comunitario, yo con los demás, cómo he participado de la comunidad. Como iglesia no podemos reducir entonces este acto a algo cotidiano, rutinario, mecánico. Tenemos que ser una generación que procure la comunión y la inclusión. Que le demos prioridad, hermanos, a los ancianos, por ejemplo. Que nuestros hermanos ancianos tengan un momento, un lugar importante dentro de la mesa del Señor, dentro de la cena del Señor, y no solamente nosotros buscar el mejor lugar. Que los pobres de nuestra comunidad también tengan ese sentido de igualdad, que participen de la misma situación de la que nosotros participamos, que alentemos a aquel que va por primera vez. Invite, hermano, hermana, a aquel que va por primera vez, tenga un momento muy importante con él, de enseñanza, de fraternidad, de comunión, porque es nuestro fundamento puesto en práctica. Y como ya dijimos al inicio, algunas tradiciones se hacen la norma, y no queremos que estos que están participando por primera vez sigan la norma de quizás algunas prácticas que no son del todo buenas o sanas, y no queremos que él siga repitiendo eso. Entonces, acerquémonos a aquel que participa por primera vez de la cena. Y también animemos a aquellos que solamente van en la cena, porque ya hasta les ponemos un adjetivo, ¿no? A aquellos que van solamente a la cena del Señor. No voy a decir estos adjetivos, usted seguramente los conoce. Pero animémoslos a que sean parte del cuerpo, que no sean solamente parte de un evento, sino que sean parte del cuerpo de Cristo.
con todo lo que esto implica. Que, por ejemplo, hermanos, cuando es el momento del lavatorio de pies, no nos vayamos siempre con nuestros amigos. Que no escojamos, ya sé con quién voy a ir. Y hay hermanos hasta quizás a los que les damos la vuelta, ¿no? Entonces, hacer eso sería participar de las mesas corintias, hermanos. No sería participar de la mesa del Señor. Pero también, si estoy con un problema enemistado, si tuve una riña, una diferencia que escaló un nivel con un hermano, lo justo, lo sensato, lo sabio, sería que también me vea y lo vea como parte de un cuerpo y arreglemos nuestras diferencias. No estoy obligado a que el hermano me ame, pero estoy obligado a que yo ame al hermano. No podemos obligar a los demás a que nos amen, pero sí estamos nosotros obligados a amar al hermano. Esa es nuestra invitación, amar a los demás, como el Señor nos ha amado, a verlos con misericordia, a verlos desde la gracia, no desde nuestras emociones, que en ocasiones son muy efímeras, no desde nuestros arrebatos, sino a verlos desde la gracia. Por su trascendencia, la cena del Señor no puede ser confundida con una cena de gala en nuestro contexto, ¿no? Donde lo importante es el outfit, ¿no? Y antes de pensar en todos estos elementos fraternos que tienen que ver con la comunidad, estamos pensando en la ropa que vamos a portar. Y quizás eso ocupa el primer lugar, los utensilios, la vidriería, las fotos, el after party, el cuadro de la cena del Señor, que yo no digo que no sean necesarios, sino que no ocupen el primer lugar, que no le quiten la riqueza simbólica que la cena del Señor contiene, porque eso es precisamente lo que estaba sucediendo en esta comunidad de Corinto. Ya los banquetes o el ágape ya le había quitado a la cena su riqueza simbólica, por eso el Señor les recuerda, yo recibí del Señor esto, que el Señor la noche que fue traicionado y comienza a recordarles todo, dio su cuerpo, dio todo y lo dio por todos. Entonces, para ir concluyendo, cuando organice la cena del Señor, querida hermana, queridos hermanos, hay que darle más importancia a la gente, a las personas, que al mismo evento, que a la organización. Porque en ocasiones nos centramos más en eso. ¿Quiénes son los encargados de esta actividad? ¿Quiénes van a traer las uvas? ¿Quiénes van a traer pan? ¿Quiénes van a acomodar las mesas, etc.? Pero quizás seguimos con relaciones fracturadas. Entonces tenemos que vernos en el contexto de la misma iglesia, comunidad. Dele preferencia a los niños, ancianos, enfermos, pobres de la comunidad. Algunos dicen, pues solamente va a ser de puros bautizados y no vamos a llevar ni invitados, ni otra gente, ni niños. Bueno, ya son los criterios y enseñanzas de cada comunidad, pero tenga presente eso, que es el momento de testificar. Y los demás pueden verlo, los niños pueden verlo, los que no están bautizados pueden verlo, y son los momentos de decirles, miren, en esto creemos. Pero no solamente en esto creemos, esto vivimos. Entonces, son algunos elementos que podemos tener, un ejercicio de retroalimentación, la congregación, momentos de reflexión, alentar a los hermanos a que participen con gozo, eh, sin importar los factores más secundarios, externos, y sobre todo, pues que todos como congregación sigamos aprendiendo a vivir en comunidad, en hermandad, como un cuerpo de Cristo. Así que esos son algunos de los criterios, algunas de las reflexiones finales que yo les presento y que podamos hacer este ejercicio, hermanos, previo a la cena. A mí me encanta el momento de la cena, lo disfruto muy pocos, pero creo que sí tenemos que resignificar, es decir, darle el valor que realmente tiene desde la Biblia, desde Jesús, desde el Evangelio, y no
caer en lo que cayó la comunidad de Corinto, que los valores de la sociedad se metieron a su evento importante. Y entonces otros eran los criterios de valor y no las personas, no el evento y sobre todo no el anfitrión, que era Jesús. Después diría el apóstol, por estas situaciones la comunidad está enferma, algunos han muerto, hay quienes dicen que realmente había una epidemia de enfermedad en la comunidad y el apóstol solamente sigue un criterio que se tenía ya en el Antiguo Testamento: pecado, enfermedad, pecado, consecuencia. Y entonces solamente dice, por eso algunos están muriendo. Pero también tiene sentido espiritual. Una comunidad se ve afectada por el actuar de uno o de unos, porque somos un cuerpo. Y si un cuerpo está dolido, si un miembro está dolido, si un miembro está enfermo, no solamente lo padece él, lo padecemos todos. Entonces, que nos veamos así en este sentido. Es mi reflexión final y es mi invitación a que todos podamos hacerlo. Y muchas gracias por este espacio. Le doy también ya la oportunidad de que nuestras hermanas continúen en esta dirección. De mi parte es todo. Les agradezco su atención y deseo que Dios nos siga bendiciendo y ayudando en todo. Así sea, profesor. Damos gracias a Dios por la exposición de su palabra, también a usted por clarificarlo de una manera tan importante, porque además hoy comprendimos cómo es que, de acuerdo a la palabra, se refiere precisamente a estas cenas corintias, que es lo que no tenemos que hacer precisamente en este previo. Y estaba recordando justo cuando usted mencionaba de estos desencuentros que de pronto podemos tener, como había una práctica, y recuerdo en los 80s, 90s, que era algo muy común. Eh, Quizá estoy molesta con mi hermano y espero hasta el último minuto antes de que se vaya a realizar pues el memorial para ahora sí pedirle perdón. Y es un poco esto que usted nos mencionaba, no lleguemos a esos extremos, no participemos de esas cenas corintias. Tengo dos preguntas, profesor, que me enviaron por WhatsApp. Yo les decía a las hermanas en los comentarios, hermanas, si tienen alguna pregunta o comentario, háganlo. Sé que de pronto puede dar un poco de pena hacerlo, ¿verdad? Por este medio. Y una de las preguntas es la siguiente y me encantaría que usted nos pueda ayudar y orientar desde su perspectiva como pastor adjunto, también como pastor que ha sido y hoy como miembro del Consejo de Administración de nuestra iglesia. ¿Cómo podemos abordar la accesibilidad y la inclusión en la celebración de la Cena del Señor, teniendo en cuenta las necesidades propias de las congregaciones? Me parece una pregunta interesante, pero que también su respuesta tendría que ser muy contextual, porque las necesidades son así, las necesidades son contextuales, ¿no? Y tenemos que hablar de casos específicos para poder responder. Pero yo pienso, por ejemplo, en hermanos que se les dificulta, por ejemplo, ya caminar, nuestros hermanos ancianitos, que algunos van con bastón, porque muchos hermanos, aunque no asisten constantemente, no ha sido por una decisión personal, sino ha sido por un impedimento más físico de otra índole. Pero yo he visto que en estos momentos de la Cena del Señor hacen el esfuerzo por estar. Y en ocasiones, pues ya todo está lleno, ya todo está repleto, el lugar ya está lleno, y ellos con sus características no pueden acceder como nosotros, pero nosotros no les brindamos esa atención y es como que pase como pueda a veces, ¿no? Que se quede pues donde pueda. Me parece que tendría que ser eh, una reflexión de cada comunidad y decir, a ver, a tales hermanos les vamos a dar prioridad. Y va a haber un hermano encargado de darle el espacio, la bienvenida, que lo lleve a su lugar, designarles ya un momento, un lugar especial. Y no solamente de los que asisten. A mí me tocó en varias ocasiones que después del momento donde todos participábamos en la iglesia, yo iba a la casa de una hermana ancianita, 100 años tenía nuestra hermana, y por obvias razones no podía trasladarse.
y yo iba con los emblemas. Y yo le decía, hermana, sé que usted no pudo participar por situaciones ajenas a su voluntad, pero también sé que en su corazón siempre está el deseo y sobre todo la convicción de que es parte de la iglesia. Y yo le daba y le llevaba los emblemas y ahí con su familia orábamos, participábamos de algunas alabanzas. Es decir, hay que darle importancia a estos hermanos. Hablo de casos muy específicos, pero también tenemos hermanos con necesidades especiales que no necesariamente son ancianos. ¿Y cómo los hacemos partícipes? ¿Qué espacio le damos? ¿Cómo los vinculamos? ¿Cómo les decimos también son parte de este cuerpo? Entonces, como son características muy propias de cada congregación, pues yo lo dejaría así, ¿no? En ese comentario. Hay que primero visibilizarlos, hay que identificarlos y después, pues, organizar una manera de atenderlos e incluirlos. Va a ser muy diferente en cada congregación por las circunstancias, pero doy estos ejemplos. Muchas gracias, profesor. Realmente importante y sobre todo que empecemos a tomar conciencia al respecto. Y otra hermana me hace una pregunta respecto a que usted mencionaba sobre los niños, y es que hay algunas congregaciones, algunas comunidades de fe, donde a los niños se les relega, ya sea que no vayan al templo el día del memorial, o bien que se les tengan otras actividades que no estén dentro del templo. Y preguntaba nuestra hermana, ¿cómo podemos fomentar la participación de los niños de manera significativa durante el memorial de la Cena del Señor? Muy bien, pues también tiene que ver con la logística. Como habíamos dicho al inicio, y por eso inicié con una frase, que es lo tradicional es normativo. O sea, lo que hacemos normalmente, eso ya se nos quedó casi como ley, ¿no? Y es bien difícil cambiar, como lo que bien mencionaba. Los niños o no acuden o están en un lugar especial y ahí están siendo en ocasiones educados y en ocasiones entretenidos. ¿Cómo tenemos que darle esta oportunidad? Pues hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Darles un momento especial en el culto donde ellos puedan recibir esta instrucción. Miren, nosotros hacemos esto por estos motivos. Cuando ustedes tengan la capacidad de decidir y de tener convicciones, pues lo podrán hacer y podrán participar con nosotros. Algo que yo hacía con los niños en las congregaciones que he pastoreado es que al final de nuestro evento, bueno, durante el evento ellos están siendo instruidos y están siendo instruidos con una temática referente a la Cena del Señor. No están siendo entretenidos, no es un juego, están siendo educados en el evento, en lo que nosotros estamos haciendo. Miren, los hermanos adultos están haciendo esto, por esto y por esto. Están siendo educados. Tienen un momento especial en los cánticos, también tienen un momento especial al término del evento, donde son convocados, hagan una fila, niños, niñas, y siempre procuramos tener pan y jugo para ellos, porque al final yo les doy una pequeña explicación. Miren, nosotros hacemos esto, lo que acabamos de hacer los adultos es esto, participamos de este jugo, participamos de este pan, porque este es el significado. Y yo les doy una uva, por ejemplo, a los niños, pero a ustedes les voy a dar una uva, les voy a dar también una porción de pan, y bueno, ellos van creciendo ya con esa conciencia y no se ven ajenos, no se ven ajenos a nuestras prácticas, sino se ven ya incluidos y que esperan muchos de ellos en algún futuro incluirse a plenitud, ¿no? Entonces son varias formas, yo repito, solamente doy algunas alternativas, quizás muy sencillas, breves, pero hablo desde mi experiencia, no desde el ideal, no desde fantasía, sino desde lo que yo he realizado. Muchas gracias, profesor. Y este también es un llamado a los pastores, precisamente a poner atención y, bueno, conocer si alguien más ya lo ha hecho, si lo han realizado. Entonces, no ser ajenos, más bien ser sensibles a los más pequeños de la congregación y, por supuesto, hacerlos partícipes de una manera especial, como bien lo mencionaba. Quiero leerle un comentario, profesor, que es de parte de nuestra hermana Elizabeth Ávila desde Tepic, Nayarit, y dice así: muy buena explicación
que ha aclarado muchas preguntas que tenemos y asimismo ir cambiando las malas prácticas que podemos hacer sin querer. Dios me lo bendiga, hermano, y a su hermosa familia. Reciba un pasavoz desde Tepic, Nayarit. Muchas Hay, gracias. Un abrazo grande de esta Tepic, Nayarit. muy bien, hay también algunos comentarios más, profesor. Le voy a compartir otro que es de nuestra hermana Araceli García, desde acá de Guadalajara, Jalisco, y dice así: ¿qué tan entendible debe ser que alguna hermana adulta mayor en el momento del lavado de los pies se ha llegado a abstener por precaución de enfermedad? ¿Cómo podemos reaccionar a ello? Es pregunta, ¿verdad? No comentario. Mi pregunta. Híjole, hermanas. Bueno, esta respuesta es a título personal. Yo no tengo ningún problema en que hermanos con ciertas condiciones no participen de este momento. Hay muchos de ellos que incluso se sienten mal. Yo mismo he incluso recomendado a algunas hermanas que lo quieren hacer, pero sus condiciones no le permiten. Hermana, si usted no lo hace, el Señor lo va a entender. No lo hace porque su corazón esté negligente, no lo hace porque no le nazca estar con cierta hermana, lo hace por una condición ajena a su voluntad y eso solamente el Señor lo puede juzgar. Y en ocasiones yo les incluso recomendado, hermana, no se sienta mal si no lo hace. La situación lo amerita y Dios permita que en algún futuro pueda, pueda hacerlo, ¿no? Algunos, incluso por ejemplo, hermanos, que no pueden incluso ya agacharse, las condiciones no les permiten, no solamente que les laven, sino ellos lavar los pies de los demás. Yo les digo, hermano, no tienen ni por qué preocuparse. Si usted está en condición de que yo le lave sus pies, yo se los lavo y no se sienta mal porque usted no lo puede hacer con los demás. Entonces, son diferentes las situaciones, ¿no? Hay quien no puede recibir ese lavamiento o hay quien no puede hacerlo, pero yo les animo, yo les insto a que su fe no se vea afectada porque es una situación muy ajena a su voluntad y solamente el Señor conoce su corazón. Amén. Muchísimas gracias, hermano Josué. Fíjese que no esperábamos tanta respuesta y tantas preguntas de nuestras hermanas que nos dicen, ha sido tan bien explicado este punto que de tanta buena explicación se han surgido estas dudas. Por ejemplo, nuestra hermana Eunice Peñalosa, justamente del distrito 17, ella está en Toluca, pregunta, ¿cómo orientar a un hermano o a una hermana que no quiere tomar la cena porque toma este pasaje de manera muy literal? Es decir, que se siente indigna o indigno eh, y no quiere tomarla. Expresa que es mucho su temor de pecar al tomarla, que prefiere no hacerlo. Sí, híjole, esta es una situación muy común, precisamente por las prácticas y el entendimiento que hemos tenido de los textos, ¿no? Pues yo lo haría desde la gracia. O sea, ¿cómo les explicamos? La cena del Señor no es algo que se gana por méritos, es algo que nos es dado, es algo que nos es dado por gracia, no por nuestras buenas obras, no porque nos portamos bien, no es el premio a aquellos que en todo el año tuvieron una vida perfecta, ¿no? La cena del Señor es algo que se nos da por gracia y es una decisión. ¿Cuál es la decisión ahí? Quizás yo he fallado, pero el Señor nos perdona y de hecho podemos eh, presentar un cristianismo que no es culpígeno, porque normalmente eso se presenta mucho, ¿no? La culpa, la culpa, la culpa. Yo preguntaría, ¿el Señor murió para que nosotros vivamos con culpa todo el tiempo? Pues yo creo que no, yo estoy convencido que no. Entonces, desde la gracia, no es por méritos, hermana, hermano, que estás en esta condición. Y si fallaste, primero, qué bueno que lo reconoces. Qué bueno que lo reconoces, porque otra cosa sería ya la indolencia, ¿no? El cinismo de decir, pues, he fallado, pero lo voy a hacer. No, qué bueno que te duele el corazón, porque eso es un buen síntoma. Pero vamos a acudir a aquel que es el portador de la gracia, aquel que te puede perdonar. No depende de mí, no depende del pastor. El perdón viene del Señor. Y si te has arrepentido y si te duele el corazón por eso que has vivido,
y estás dispuesta a corregirlo, pues vamos a orar y entrega tus situaciones al Señor. Libérate de la culpa. Vive en la gracia, vive en la plenitud, porque para eso murió el Señor. Y por eso estamos participando de este evento. Por eso es un momento de renovación. Por eso es un momento donde nosotros podemos ver al Señor de una manera diferente, porque cuando nosotros participamos del jugo, participamos del pan, no estamos participando de objetos, no estamos participando de algo material, sino cuando nosotros decimos, voy a probar el jugo de la vid, es decir, yo voy a amar como el Señor ama. Cuando participamos del pan, es decir, yo voy a actuar como el Señor actuaba. Entonces, yo estoy dispuesto a asumir los criterios que Él tuvo para su vida y hacer los míos también. Eh, Primero, qué bueno que siente el hermano o la hermana esa situación, pero yo creo que le debemos animar a no quedarse estancado en la culpa ni en el remordimiento, sino más bien acudir a la gracia del Señor. Amén. Renovar el compromiso, ciertamente. Hay otro comentario, mi hermano, y ya con esto quisiera terminar mi participación con estos dos. Es de nuestra hermana Susi Reyes, de aquí de Guadalajara, Jalisco. Ella nos dice que a veces no disfrutamos la cena del Señor porque lo hacemos con muchísimo protocolo. Es para cenar con nuestro Señor que debemos de disfrutarlo más y relajarlo. Eso no significa que no le demos la importancia que tiene al acto en sí. Entonces, creo que el mensaje que usted nos ha dejado el día de hoy ha sido muy claro y ha sido tomado por nuestras hermanas. Personalmente le agradezco muchísimo. También aquí deja un comentario nuestra hermana Ana Berta Castillo. No sé si la conozca usted, pero nos deja el comentario muy acertado. Agradecemos su tiempo, agradecemos que quiera y que esté usted dispuesto a compartirnos de esta palabra, de esta sabiduría que el Señor le ha brindado. Y pues bueno, paisana, ¿quieres hacerle alguna otra pregunta al hermano Josué o ya lo dejamos que vaya a descansar? Tú nos dices. Profesor, sé que usted es un hombre muy ocupado, pero nada más quiero retomar un comentario que nos comparte nuestra querida hermana Rachel González, justo con las precisiones que usted mencionaba. Y bueno, es un comentario que va para todas, queridas hermanas, para aplicarlo a nuestra comunidad de fe. Y dice así: en nuestra comunidad, el 70% está compuesta por adultos mayores. Les calentamos el agua y lo hacemos en su lugar. Eso también es una opción, justo lo que nos mencionaba nuestro expositor. Seamos sensibles, busquemos la forma de ayudar y que por supuesto, pues vivamos en amor y en comunión y esta participación que tenemos en la Cena del Señor. Y por último, bueno, mencionarle, profesor, que hay comentarios de bendición, saludos de paz, deseándole a usted y a su hermosa familia bendiciones. Ojalá tenga el tiempo de responderlos más tarde. Yo sé que es un hombre muy ocupado, pero en algún tiempo que usted disponga, va a ser de gran bendición para las hermanas que usted les pueda responder. Mientras tanto, quiero cerrar con este comentario que nos hace nuestra hermana Eunice precisamente. Muy buenas orientaciones. Sin duda la gracia de nuestro Dios nos libera y nos sostiene. Dios le siga usando y llenando de bendiciones, mi hermano ministro Josué. Profesor, unas palabras finales antes de cerrar este espacio y pasar a los avisos. Es todo suyo el espacio. Muchas gracias. Pues para mí ha sido un gusto compartir con ustedes, queridas hermanas, este espacio y sobre todo hablar de la palabra. Y si en algo yo creo que nos ayuda la palabra es a corregir las malas prácticas que tenemos en muchas ocasiones, ¿no? Entonces dejemos que la palabra del Señor sea la que nos transforme, nos alimente y vivamos la cena a plenitud. ¿Qué significa eso? Pues muchas cosas. Si tenemos que corregir algo, tenemos que hacerlo. Si tenemos que darle más importancia a las personas que al evento, hay que hacerlo. Vivirlo a plenitud, sobre todo en el entendimiento de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Recuerden, es nuestro fundamento doctrinal puesto a la práctica, es nuestra creencia puesta a la práctica. Es el momento de dar testimonio a los demás y es el mejor momento que tenemos para testificar lo que creemos y lo que somos. Así que el Señor nos ayude y nos bendiga. Un abrazo fraterno, queridas hermanas. Dios les bendiga abundantemente.
Así sea también para usted, profesor, junto a su hermosa familia. Y ya pronto esperamos conocer el besito en unos meses más para que también podamos pues poner esta petición de oración por su esposa, por el bebé, para que todo se lleve a cabo en buen término en el embarazo y el próximo nacimiento del pequeñito. Bien, queridas hermanas, bueno, vamos a pasar al tiempo de los avisos, así que cedo el micrófono a mi querida paisana. ¿Ya estás lista, paisana? Pero más que lista. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias por su tiempo. Y que esperamos que sea la primera de muchas ocasiones en que acepte usted esta invitación. De momento, gracias, paisana. Vámonos con los avisos. No se nos vayan, queridas hermanas. Ya saben que son rápidos, son breves, son muy concisos y también son muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque vamos a hablar acerca de esas transmisiones, esas reuniones femeniles que hay a través de estas diferentes plataformas. Fue algo que nos obligó a hacer un poquito la pandemia, a saber utilizar estas redes sociales, este Zoom, este Facebook, y pues activamente estamos en estas redes. Vamos a hablar acerca del Zoom primeramente. ¿Por qué? Porque ustedes bien saben que habemos algunas opciones que podemos tomar. Una de ellas es el próximo día lunes a las 7 de la tarde vía Zoom con nuestras hermanas de Betel Villada. Ellas nos están esperando también para compartirnos temas muy importantes, muy edificantes. Por favor, consideren estas opciones, aparten un momentito de su día y lo que es el enlace para reunirse con nuestras hermanas por vía Zoom. Si usted lo tiene, adelante. Y en caso de que no lo tenga y lo quiera, nosotras con muchísimo gusto se los podemos compartir. También por Zoom, pero los miércoles 6:30 de la tarde, es hora centro, nuestras hermanas fuertes en Cristo nos esperan para juntas poder estudiar parte de la palabra y poder ser edificadas unas con otras. Nuestras hermanas de femenil de Santana, California, que ellas están lideradas por nuestra hermana hermosa Arodi Rojas, a la que le enviamos un besito tronado a la distancia. Nos esperan los jueves, ellas a las 8:30 de la noche. Misma temática. Ellas publican también sus enlaces para que se unan, pero si usted se le complica y prefiere dejarnos aquí un mensajito para que se los hagamos llegar, nosotras más que felices y gustosas. Facebook es una plataforma que también nos ha traído muchísima bendición y pues continuamos con las transmisiones, perdón. Nuestra hermana Priscila Ruiz, ella está al frente de esta página de Elegidas. Si usted no la sigue, vaya corriendo, ponga Elegidas, dele seguir y esté al pendiente, ya que los jueves a las 8 de la noche, ellas nos están compartiendo también temas muy buenos, de mucha edificación. No se las pierda. ¿Cuál es la ventaja del Facebook? La gran ventaja es que podemos verlas de manera diferida. Así como esta reunión, que si no nos dio el tiempo, que si las ocupaciones, no se preocupe. ¿Por qué? Porque es la gran ventaja del Facebook. Así es que si usted el jueves a las 8 está un poquito ocupada, recuerde que al estar al pendiente de la página de Elegidas, vamos a poder disfrutar de estos temas y edificarnos en ellos. También con nuestras hermanas de Mujeres para Mujeres, creo que ellas están lideradas por nuestra hermana Becky. ¿Estoy bien, paisana? Becky, no, es Ismari García, ciertamente. Ellas están los miércoles. Jueves, 6:30 de la tarde, disculpen el cambio de día. Igual, busque usted su página de Facebook y la gran ventaja es que lo puede ver de manera diferida. Todos los días, 8 de la mañana, es un goce, es un disfrute convivir juntas de la mano de nuestro Señor con nuestras hermanas del Ministerio de Intercesión y de 7. Así tecléelo, Ministerio de Intercesión y de 7. Al frente de este ministerio está nuestra hermana Dorita Cruz y nuestra hermana Rachel González, a quienes les enviamos un gran abrazo. Y ellas están todos los días a las 8 de la mañana.
En este mes estamos compartiendo testimonios. Andamos también mi hermana Perla, mi querida paisana y su servidora, también nos hicieron favor de invitarnos y estamos participando justamente en este mes de compartir los testimonios de cómo fue que el amor de Dios nos alcanzó. Y queridas hermanas, continuamos compartiendo recursos, lecciones para mujeres. ¿A quién estás reflejando en tu vida? Fuimos llamadas para reflejar, queridas hermanas, la hermosura de Cristo. No hay mujer más bella, no hay mujer más hermosa que aquella que muestra en su vida la gracia y primor del Hijo de Dios. Para reflejarlo, debemos conocer la fortaleza de su carácter, la perfección de su amor. ¿Cuál es la invitación? Bueno, la invitación a esta jornada es para recorrer juntas este camino de fe, admirando justamente la hermosura de Cristo y siendo desafiadas para seguir su ejemplo. Ya estamos al final de este primer trimestre del año 2024. Si usted ya tiene las lecciones, atesórelas. Si no las tiene, pídanoslas. Con muchísimo gusto se las vamos a hacer llegar, ya sea por mensaje directo o bien a su correo electrónico. Seguimos hablando de recursos y ahora vamos a hablar acerca de las dinámicas. Esas dinámicas femeniles que son reflexiones bíblicas que se afirman justamente mediante actividades y manualidades. Por eso es que son dinámicas de comunión. Estamos seguras que a su femenil le encantará esta propuesta llena de creatividad. Vámonos con el último recurso que le vamos a presentar el día de hoy, mis queridas hermanas. Y estamos hablando de mujeres para mujeres. Pero pues tenemos a la editora de la revista aquí en casa. Entonces, ¿cómo ven? Escuchamos a nuestra hermana Perla, que ella nos explique, que nos diga el por qué es muy importante tener este recurso a la mano. Paisana, ¿ahí andas? Claro que sí, recordarles, mis hermanas, que ya está próximo a terminar este primer trimestre del año de nuestra revista Mujeres de Dios, cuya temática para el 2024 es Mujer Plena. Así que, bueno, vayan preparándose porque este primer trimestre trató de raíces de sabiduría. ¿Cómo es que podemos llegar a ellas, nos alimentamos y somos edificadas a través de la palabra? No se pierda el segundo trimestre. Es más, la animo a que desde ya vaya haciendo su pedido, vaya apartándola con el encargado de literatura de su comunidad y como les hacía la invitación, si puede, pídanos solamente una, pida dos, una para usted y otra para compartir con su amiga, con la hermana que de pronto en la congregación, pues solamente va por las tardes o ya no se ha reunido, llévesela. Si usted la utiliza también para compartir el evangelio, hágalo. Son artículos de gran bendición y por supuesto nos sirven para ser mujeres edificadas a través de la palabra. Y gracias a que tenemos y contamos con escritoras de nuestra comunidad de fe. Por eso decimos que es un espacio de mujeres para mujeres. ¿De dónde? Bueno, de nuestra amada Iglesia de Dios del Séptimo Día. Continuamos. Claro que sí, paisana, muchísimas gracias. Y continuamos con un agradecimiento. ¿Qué creen? El sábado pasado, o sea, es decir, hace un pocas horas atrás, estuvimos con muchísimo amor, con muchísimo cariño, aprendiendo de nuestros queridos hermanos en Colima. Estuvimos con ellos hablando acerca de la importancia de mantener relaciones sanas. Tanto mi hermana Perla como su servidora queremos agradecerles por considerarnos, por llamarnos a compartir temas con ustedes. Gozamos de una manera preciosa el amor de Dios por parte de nuestros hermanos. Nos sentimos más que bendecidas con esta visita y pues fue para la iglesia en general, tanto nuestros hermanos como nuestras hermanas estuvieron compartiendo con nosotros lo que fue el día sábado y parte del domingo. Fuimos invitadas también al culto de oración. Muchísimas gracias, gracias por su amor, gracias a Dios que nos ve a través de los ojos de nuestros hermanos y que nos hacen estas invitaciones para participar. Nosotras felices, nosotras gustosas, son metas, son retos para nosotras
que justamente nos llevan a ser mujeres preparadas, que nos llevan justamente a amar lo que hacemos, a proclamar el evangelio, a hablar de la palabra de nuestro Señor, y queremos hacerlo de manera preparada, de manera consciente. Y agradecemos muchísimo la oportunidad que nos dan de participar con nuestros hermanos, nuestro pastor Octavio Cisneros, su esposa, nuestra hermana Arabella Cervantes. Muchísimas gracias por todo su amor. Regresamos con un corazón desbordado de alegría y de bendiciones. Muchísimas gracias a nuestras queridas hermanas. Nosotros les pedimos a ustedes oraciones. Gracias por sus oraciones, queridas hermanas. Ya estamos en casa, bueno, diría ya estamos en casa. Y sí, porque esta es casa de mi querida paisana, pero ella todavía falta que llegue a su natal Monterrey, que yo ya quisiera estar por allá, pero pues ni modo, yo aquí me quedo, ya se va, sigan orando por ella, mis queridas hermanas. Y antes de cerrar, compartirles que el próximo día 18 de marzo, lunes 18 de marzo, sabemos que va a ser un poquito complicado porque sabemos que va a ser un día festivo, un día feriado, pero por favor haga espacio, querida hermana. Continuamos explorando el significado de tomar la cena del Señor de manera indigna. En esta ocasión va a ser el segundo episodio de esta breve serie y vamos a hablar acerca de esos aspectos en nuestras vidas que nos hacen realmente indignas para participar en la cena del Señor. Tendremos la participación de nuestro hermano ministro, Abraham Marín. Y primeramente Dios, queridas hermanas, las esperamos, ya saben, este mismo medio, por esta plataforma, mismo horario, a lo mejor a veces tardamos un par de minutitos, pero alrededor de 6:30 estamos con ustedes. Queridas hermanas, de mi parte, ha sido todo. Le dejo estos espacios a nuestra hermana Perla para que nos dé la conclusión y a nuestro hermano ministro Josué Ramírez para que sea él quien nos lleve en oración y podamos terminar esta transmisión. Ya saben, besitos tronados a la distancia, abrazos bien apretados y primeramente Dios, nos hemos de ver pronto. Adelante, Pisán, el espacio es tuyo. Queridas hermanas y amigas, esta primera parte de la nueva serie titulada Indigna según quién ha de ser un llamado para cada una de nosotras, para meditar en la palabra del Señor y lo más importante, para poner por obra el mensaje. Así que no echemos en saco roto lo que hemos escuchado y sobre todo pongamos manos a la obra. Estimado profesor Josué Ramírez, ha sido un gusto tenerlo en este espacio. Este es su espacio. Así que bien decía mi paisana que sea la primera de muchas exposiciones y por favor háganos el honor de cerrarlo con una oración. Muy bien, vamos a orar, hermanas. Les invito a que oremos donde usted se encuentre y pidamos al Señor bendición. Señor, te agradezco en esta tarde-noche por la oportunidad que nos has dado de participar en este espacio de reflexión comunitaria, donde también, Padre, participan nuestras hermanas de muchas iglesias, de diferentes congregaciones, pero te pedimos, Padre, que tú bendigas tu palabra, que sea una palabra que traiga vitalidad a cada una de nuestras hermanas, a cada uno de los que vayan a escuchar este video, Padre Santo. Pero también te quiero pedir de una manera muy especial por la vida de mi hermana Rosa Isela, por la vida de mi hermana Perla, porque tú las has levantado con grandes propósitos, tú les has dado también la inspiración necesaria para querer trabajar en tu obra y sobre todo porque lo hacen de una excelente manera, sobre todo motivadas por el amor. Te pido, Padre, que las bendigas juntamente con sus familias, que todos los proyectos que ellas tengan, que puedan prosperar según tu voluntad. Y así, Padre, cada una de mis hermanas que nos escuchan también, Padre, donde quiera que estén, bendícelas y guárdalas. Muchas de ellas son sostén importante en su familia y así lo son también de la iglesia. Así que, Padre Santo, te pido una bendición especial para las mujeres de tu congregación y que tú las tengas siempre como tu especial tesoro. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, queridas hermanas. Paz a ustedes.